En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, se abre hoy para nosotros un tríptico, el tríptico de la caridad, representado en estos tres grandes santos, héroes de la caridad, que a partir de hoy celebra la liturgia de la Iglesia. Comenzamos con San Camilo de Lelis, a quien hoy honramos, mañana San Vicente de Paúl y el tercer día San Jerónimo Emiliani. En ellos descubrimos cómo se vivió en plenitud y de forma heroica el mandamiento principal de nuestra religión: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En ellos contemplamos verdaderamente lo que hoy nos dice la antífona del introito tomada del propio Evangelio de San Juan: no hay mayor amor que aquel del que da la vida por sus amigos. Verdaderamente toda la vida de Cristo fue un acto de amor, desde su encarnación hasta su muerte en la cruz. Precisamente al contemplar la cruz recitamos aquello que dijo San Pablo: me amó y se entregó por mí. Y la vida del cristiano no ha de ser otra cosa sino una escuela de amor, de aprender a amar continuamente a Dios nuestro Señor y como consecuencia de amar a nuestros semejantes. Como dirá el mismo San Juan, apóstol y evangelista, no podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestros semejantes a quien sí vemos. Y en esta escuela de amor nosotros hemos de perseverar, hemos de ser alumnos aventajados, hemos de destacar cada día precisamente por esos frutos que espera nuestro Señor Jesucristo de nosotros. Os he enviado para que deis fruto y vuestro fruto sea abundante, nos dice hoy el Santo Evangelio. Pero necesitamos una conversión profunda, un cambio radical en nuestra vida, una purificación del Señor que nos ponga verdaderamente en marcha con contundencia para crecer intensamente en ese amor a Dios y al prójimo, porque tantas veces estamos dominados por la mediocridad, por el egoísmo, por el vacío que producen las cosas de este mundo, y necesitamos llenarnos de Dios, de amor a Él y de amor al prójimo. San Camilo de Lelis pasó por esta conversión. Nació en el seno de una familia más bien acomodada. Su padre era un militar y él quiso seguir sus pasos. Había una herida en su alma, una herida de su infancia, que era la ausencia de su madre, que se murió siendo todavía muy pequeño. Y él buscaba cerrar esa herida en las cosas de este mundo, especialmente en el juego. Llegó a ser un ludópata, estaba demasiado aficionado al juego de cartas, a las apuestas, y pensó que podía salir de ese vicio entrando en el ejército, donde estuvo un tiempo, pero la mentalidad de aquella época propició todavía que entrase en otros vicios, corrupciones, se dejase llevar por una vida totalmente disipada, apartando su corazón de Dios y de las cosas buenas. Y así también dejó el ejército, nuevamente recayó en el vicio del juego, hasta que lo perdió todo y quedó en la pobreza. Y un buen amigo le llevó a un convento de capuchinos que siglos después sería célebre, el de San Giovanni Rotondo. Allí tuvo San Camilo de Lelis una profunda conversión al Señor, de tal manera que él mismo quiso entrar como religioso capuchino,
en aquel convento en el que estaría siglos después nuestro querido Padre Pío de Pietrelcina. Pero una enfermedad, una llaga muy fea en una pierna, hizo imposible que perseverase. Fue expulsado de la comunidad, no tenía la salud suficiente para ese género de vida. Sin embargo, él mantuvo su propósito y nuevamente intentó en otro convento de capuchinos entrar y formar parte de la comunidad como religioso, y nuevamente esa llaga se hizo presente en el empeine del pie, impidiendo esa perseverancia en la orden capuchina. Hasta que finalmente entra en un hospital de Roma que estaba dirigido por San Felipe Neri. Allí se encargó como mayordomo de la administración de aquel hospital, pero veía cómo los que hacían de enfermeros, de voluntarios, los que se encargaban del cuidado de los enfermos, no siempre eran hombres de virtud. A veces se daban las malas maneras, los malos tratos. Y esto fue avivando cada vez más el celo y la caridad de San Camilo de Lelis, hasta el punto de que él mismo se convirtió en un enfermero. Y poco a poco en ese servicio de atender a los más enfermos, en medio de circunstancias calamitosas como fue una peste y una hambruna que asoló la ciudad, fue descubriendo la llamada del Señor a una mayor dedicación, no solamente en el ámbito del cuidado físico de las personas, sino también en el cuidado espiritual. Él no tenía ningún estudio, le faltaban los mínimos rudimentos. Y así se inscribió en el llamado Colegio Romano, que posteriormente será famoso como la Universidad Gregoriana de la Compañía de Jesús en Roma. Había una gran diferencia de edad entre los adolescentes y jóvenes estudiantes de aquel lugar y él, que ya tenía más de 32 años. Y sin embargo, aunque muchas veces era objeto de burlas, de risas, porque a esa edad no podía seguir el ritmo de aquellos otros alumnos mucho más jóvenes, lo soportó con gran paciencia, caridad, comprensión. Y así finalmente fue ordenado sacerdote y fundó la Congregación de Clérigos Regulares, ministros de los enfermos, conocidos como padres o hermanos Camilos. Esta congregación, además de los 3 votos tradicionales, pobreza, castidad y obediencia, realizan un 4º voto de entregarse al cuidado de los enfermos, incluso aún en peligro de la propia vida. Verdaderamente San Camilo así lo hizo hasta el final, muriendo él mismo a los 65 años de edad, en esa entrega heroica de su vida en medio de las pestes, las enfermedades, las epidemias, dando un testimonio valiosísimo de caridad, de amor hasta el extremo. Pues en este tríptico que hoy se despliega con la vida, la obra y la gloriosa intercesión de San Camilo, aprendamos nosotros a ser aventajados alumnos de esta escuela de caridad que es el corazón de Jesucristo nuestro Señor, a que ese amor se vive cada vez más en nosotros, un amor que fue derramado en nuestra alma como una semilla en el día de nuestro bautismo, un amor al que estamos llamados a vivir inmersos en plenitud cuando lleguemos a la eternidad y contemplemos a aquel que es todo amor, toda caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.